Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz del Señor con ustedes. ¿Ya están listos? Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias, Señor amado, por tu infinito amor y misericordia y tu gracia derramada sobre nosotros. En tus manos nos encomendamos este día para estudiar tu palabra, para escucharla y recibirla en el corazón, Señor, y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, según tu voluntad en cada árbol, para gloria de tu bendito nombre. En tus manos encomendamos, Señor, para seguir aprendiendo de ti, que eres manso y humilde de corazón, y así vivir como tú, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bien, bendecidos, bien. ¿Ya están listos? Colosenses, seguimos, capítulo 2. Vamos a seguir estudiando. Aprendiendo cómo es el maestro, para que de esa manera se desarrolle más lo que Él nos ha dado y enseñado. Colosenses 2, 9, donde nos quedamos el otro día, el viernes, el miércoles. Terminamos el 8, seguimos el 9. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va el Evangelio? Ahí va. ¿Sí se está entendiendo? Lo tienen Colosenses capítulo 2, versículo 9. Nos habíamos leído el 8. ¿Les quedó claro de que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas? En el nombre del Señor Jesús, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. ¿Rica? Vamos a partir de ahí, a ver si primero Dios llegamos hasta el 23, y para ir entendiéndolas, y más que nada para entender lo que está escrito, no como para darle revelación, sino simplemente para entender de las cosas que Dios está hablando, para que éstas se queden plantadas en tu mente y en tu corazón, y así de esa manera produzcan fruto en ti, ¿sí? Para que crezcas. Recuerden, como leímos, el crecimiento viene de Dios, pero el crecimiento de Dios en ti es producido por medio de la misma fe y por medio de entender lo que se te está hablando o lo que está escrito, según la misma necesidad de cada uno, ¿sí? Recuerden, el evangelio que se les ha estado predicando no es un evangelio conforme rudimentos carnales o conforme las fuerzas de los hombres. Se está buscando vivir un evangelio conforme la voluntad de Dios, esto es, no en fuerzas carnales, no en sabiduría de hombres, no en prudencia, sino por medio de la fe en el Hijo de Dios y en su nombre. Colosenses 2, 9 hasta el 23. ¿Sí la miran? Habíamos leído el miércoles, versículo 8 nos habíamos quedado: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese versículo, el 8, es bien importante de entender, porque hay muchos rudimentos del mundo, hay muchas filosofías, hay muchas sutilezas que hoy en día se están usando en contra del evangelio mientras se predica el evangelio. Se tiene que estar bien alerta y vigilando en todo tiempo. ¿Qué dijo el Señor en cuanto a vigilar se refiere? Vigilad y orad. ¿Para qué? Por lo tanto, es bien importante ese asunto. En este camino tienes que asegurarte, y es tu responsabilidad, de que no agarres nada carnal. Y la forma para evitar agarrar cosas carnales es estar muerto. ¿Ok? Estar muerto a la carne, muerto a los deseos de los ojos y muerto a la vanagloria de la vida. Porque si no se está muerto a eso, vas a agarrar en alguna manera rudimentos del mundo, filosofía del mundo, sutilezas del mundo que te van a llevar a una destrucción o apartarte del camino. ¿Sí? Por eso está bien escrito, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
O sea, en otras palabras, solamente Él y nadie más que Él, porque en Él está la plenitud de la deidad. Y ustedes han leído en Revelaciones, ¿cómo se le llama? Señor de señores, Rey de reyes. Y en el libro de Juan, en la carta de Juan dice, este es el verdadero Dios. Escrito está, ¿sí? Por lo tanto, es bien importante que se aclare. Y esto es más porque a veces, como estábamos hablando, por causa del bautismo, se tiene que entender que Jesús es el Señor. Y se tiene que creer en su nombre, porque en su nombre se tiene que ser predicado el Evangelio. No en ningún otro nombre, ni en ninguna otra manera, sino en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre que nos haya sido dado. Esto es, a nosotros que hablamos español es Jesús. Los güeros van a tener que decir Jesus, y ya los demás como se pronuncia en su propio idioma, ¿no? Sí, para que no caigan en el enredo como ahorita los mesiánicos están haciendo, que si no es en el nombre de Yeshua, cualquier otro nombre es anulado. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, pero en español, Jesús. Y el nombre cambia en diferentes lenguas, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿y vosotros creen ustedes que Jesús es corporalmente? ¿Qué significa corporalmente? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es corporal? O sea, que en Él, en su cuerpo, y Él dio testimonio cuando estaba en la tierra. Él dijo, tanto tiempo has estado hablando con Felipe, conmigo, y aún no crees que yo soy en el Padre y Él en mí. Y dijo también, yo les daré de mi espíritu. Entonces, como pueblo de Dios, no tienen que divagar en tres dioses, sino como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino Él es la plenitud. Y no, nadie es rechazado. El Hijo, el Espíritu no es rechazado, ni el Padre es rechazado, sino que crees que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como está escrito. Sí, porque Él es. No estás, es falta de entendimiento. Es como cuando Jesús dio la orden, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego va Pedro y bautiza en el nombre del Señor Jesús. Pedro entendió que en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Quién escribió esto? Pablo. ¿Quién se lo reveló a Pablo? ¿Qué dijo Pablo? El evangelio que yo os predico no me fue dado sino que me fue revelado. Tenemos una garantía que Pablo mismo hablando, el evangelio que le fue revelado de arriba y por el Padre. Por lo tanto, curiosamente, Pedro y Pablo posiblemente todavía no se conocían, pero ya estaban hablando de las mismas cosas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y cuando dice corporalmente, estamos hablando físicamente. O sea, en Él está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aunque no le guste a los hombres. ¿Sí? Porque los hombres en la Biblia ven, entonces ¿a quién oró? Ahí están los misterios y la revelación del Espíritu. Este es un camino espiritual, carnalmente no cabe. Y los hombres quieren entender ese misterio carnalmente y no van a poder. Estamos, y vosotros estáis completos en Él. Por un lado, Él es la plenitud de la deidad. Por otro lado, tú estás completo en Él. ¿Crees eso? Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando dice todo potestad, principado y potestad, ¿excluye al malo? Ahí dice todo. Eso es para que vayan agarrando y no vayan mirando al malo como un ser que tiene como el mismo poder que Dios, sino al contrario, es un siervo de Dios. Jesús de una u otra manera es su Señor y también se arrodilla enfrente de Él como todo otro espíritu. ¿Sí? Se tiene que sujetar porque el Señor es el Señor. ¿Nos entendemos? Entonces, ese asunto de estar completos en Él es lo que hemos estado estudiando, y el estar completos en Él es una de las cosas que viene por medio de la misma fe.
Estar completos es simplemente una pequeña palabra, completos, pero encierra mucho. Eso significa que todo lo que tú tienes, que tú necesitas, tú lo tienes. Y aún más de lo que siquiera te das cuenta de que necesitas o quieres. ¿Sí lo entendemos? En otras palabras, no tienes necesidad de nada. Y si tengo necesidad, ¿qué está pasando? No se está creyendo. Así que los cristianos necesitados, que se den cuenta que si hay necesidad, no hay fe. Y la única forma de que tu necesidad va a ser abastecida es por medio de tu fe. Porque ya tienes todo. Cuando la Biblia dice, vosotros estáis completos en Él, no te está dando, no dice estaréis, vas a estar, un día estarás. Dice en tiempo presente, vosotros estáis completos en Él. ¿Cuándo estás completo? Ahorita. Mientras se diga hoy, tú estás completo. Pero esa plenitud en ti no se va a mirar si tú no la crees. Por eso le he dicho muchas veces, este es un camino de fe y por fe se va a caminar. Por lo tanto, para que la realidad del Evangelio se haga real en ti, necesitas creer que tú estás completo en Él. Tienes que caminar día a día, creyendo y confesando de tal manera, en Él yo estoy completo. Jesús es mi maestro y en Él yo estoy completo. Cuando las necesidades aparezcan, son para desarrollar tu fe, para que se mire la plenitud de Cristo en ti. Cuando fuerza sea necesitada, es para que la fuerza de Dios se manifieste. Cuando cualquier cosa sea necesitada en esta tierra, para eso ya te dio la palabra. Vosotros estáis completos en Él. Y de esa manera, todo va a estar abastecido. Porque en realidad todo está abastecido. Lo único que tienes que hacer es realmente creer. Por eso en Cristo no hay cristianos débiles. Solamente es débil el que no cree que en Él está completo. No hay hijos de Dios que sufren de ignorancia. ¿Por qué? Porque en Él están completos. ¿Es Dios ignorante? No. Entonces, cuando... ¿Han leído ustedes en la Biblia cuando los profetas o alguien decía, Dios lo sabe? ¿Han leído? Cuando tú te encuentras con cosas que no sabes, ¿qué dices? Dios lo sabe, yo no sé nada. Por eso hemos hablado antes de cambiar el vocabulario. Dios lo sabe y en Él yo estoy completo, entonces ahí es donde empiezas a hablar. ¿Sí lo ven? O sea, es bien importante que creas que en Él estás completo. Muy importante, porque casi todo depende de ahí. Porque si tú te fijas en el cristianismo ahora, el cristianismo no es un pueblo completo, es un pueblo necesitado, es un pueblo afligido, es un pueblo débil, es un pueblo oprimido. ¿Por qué? Por la misma incredulidad. Porque si realmente creyeran que en Él están completos, tendrían fuerza para aventar para arriba. ¿Sí? Sabiduría, ni se diga. Entendimiento, abierto. Pureza, al extremo. Perfección, como la de Dios. Ciencia, revelación, poder. Tú nómbralo. ¿Sí lo están viendo? Pero el cristianismo de ahora no se mira así por la misma incredulidad en la que viven. Tú como pueblo de Dios no vivas así, sino cree que en Él estás completo. Es un pedacito, o sea, y vosotros estáis completos en Él. Es un muy chiquito, pero grande poder está en Él para poder vivir una vida diferente. Porque solamente así se va a vivir. ¿Tienes problemas para vencer el pecado? ¿Qué necesitas? En Él estoy completo. Se los voy a poner de tarea. ¿Cuál era la otra tarea que teníamos?
¿Él la sabe? Alejandro, suéltala. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? Ve, entiende, mastícalo, digiérelo, qué significa o qué trae el hecho de que en Él estás completo. No se trata nada más una prédica y que digas tú, bueno, yo ya estoy completo en Dios. No, tienes que entender qué abarca estar completo en Él. Para tu propia vida, para que tú lo vivas, para que tú lo disfrutes. Sí, no estamos hablando nada más del conocimiento, sino se trata de que tú vayas y experimentes la plenitud de Dios en ti. Ese es el propósito. O sea, no se trata nada más que vengas, te sientes, escuches la prédica y digas, ya aprendí algo nuevo ahora. No, se trata de que tú vayas y experimentes lo que se te está predicando, para que entonces el evangelio se haga real en tu vida. Porque si nada más vienes, escuchas, aprendes y no lo entiendes, no lo disfrutas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del, vosotros estáis completos en Él. Si tú te vas y no vives esa plenitud, la prédica se la comieron los opilotes. Estaba escuchando la Biblia el otro día y me pareció chistoso que Abraham, Dios le dijo que hiciera un sacrificio de un cordero, una tórtola y un palomino y los partiera por la mitad. Entonces los parte por la mitad y haz de cuenta que los opilotes vienen y se las querían comer. ¿Han visto ustedes eso? Y los andaba espantando. Le digo, bueno, eso está curioso. Normalmente los opilotes caen cuando los animales están muertos y apestan ya de días, ¿no? Pero hazte cuenta que miraron que los abrió y dijo, nos está poniendo banquete. A lo mejor no habían agarrado nada en el desierto, ¿no? Andaban hambrientos. Y ahí andaba Abraham ofreciendo el sacrificio a Dios y espantando a los opilotes. Espanten los opilotes, ¿eh? No dejen que se coman sus carnitas. Dios proveyéndoles carnitas sabrosas, así bien rica. Y llegan los buitres y nada más se queda así como, me lo quitaron, ya, como los niños cuando les quitan el dulce, ¿no? Espántenlos. No se dejen que les roben lo que Dios les da. ¿Sí? Tarea, ¿ok? La tarea no es nada más ir, Dios está completo. Tienes que mirar su plenitud en Él. ¿Ok? En ti. Y esa, te la repito, cree. Todo lo tienes. ¿Todo lo crees? Por eso dice, el amor, todo lo cree. No nada más cosas. Todo lo cree. Hace falta un diácono, man. ¿Sí? ¿No estamos entendiendo? Por eso es importante. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no le teman a nada. Nada sucede, nada pasa, nada viene si el Señor así no lo autoriza. Ahorita que estabas hablando de eso, el Señor me decía que les compartiera que la plenitud es cuando lo dejas Él ser cabeza sobre tu vida. Entonces, cuando Él es cabeza sobre tu vida, Él va a guiarte a hacer las cosas. Y ya no vas a ser tú. Y como Él es el principado, Él es la cabeza de todo principado y potestad, nada va a venir a tu vida si Él así no lo permite. Y es ahí donde habita la plenitud, me dijo. Así, diles que la plenitud la van a experimentar cuando me dejen ser cabezas sobre su vida. Porque lo pueden creer, pero si no lo dejan ser a Él cabeza sobre la vida del hombre, no van a experimentar la plenitud. Importante. Ok, el asunto ese de realmente que Jesús sea tu cabeza significa que tú haces su voluntad, que tú le obedeces, que no haces nada, o sea, tipo esclavo. De eso estamos hablando. Porque
Y es bien importante llegar a ese punto, porque si no, a decirlo así, como si tú vas y crees o estás buscando creer que en Dios estás completo, pero estás jugando a la rebeldía, no vas a obtener los resultados reales. Estamos hablando de una entrega, y como hijos de Dios se tiene que estar muerto completamente a todo y negado a ti mismo, para que de esa manera Cristo pueda gobernar en ti. La forma en la que tú sabes que que Cristo es tu Señor y que Cristo es tu cabeza, es cuando tú no haces tu voluntad, cuando tú no buscas tus deseos, ni estás haciendo nada por tu propia cuenta, sino todo bajo la guianza de Él. ¿No entendemos? Entonces, es bien importante ese asunto, de que realmente estés buscando agradar al Señor. ¿Quería o no? ¿Nos entendemos? O sea, que se mire porque hoy en día, como el Señor ha hablado otras veces, el orgullo, la soberbia, eso es representado por gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. En el cristianismo hay mucha gente que dice que sigue a Cristo, pero hace su voluntad. Entonces, por esta causa realmente no se agarra o no se alcanza a obtener lo que Dios así está buscando. Ir a buscar tus deseos, ir tras lo que a ti te gusta o tras los deseos de la carne. Sí, hace como un día o dos el Señor me enseñaba, y me enseñaba ahorita que se los compartiera también, que así de la misma manera como nosotros queremos traer a nuestros niños pequeños al ladito, cuando salemos, y cuidarlos, así de esa misma manera, a Él le agrada que nosotros así estemos pegaditos a Él, y traernos ahí, porque de esa manera siempre nos cuida y nos guarda. Amén. Como está diciendo ahorita, lo que le está diciendo Amada, ¿verdad? Para que Él sea cabeza siempre cerquita de Él. Entregados. Amén. Y eso, créanlo, es bien importante. No se puede ser hijo de Dios o vivir una vida de Dios haciendo tu propia voluntad. Hay mucho, como te repito, hay mucho que se vive haciendo su propia voluntad, y entonces eso ocasiona que pues realmente no obtengas los resultados que estás buscando, y la fe también ande tambaleando. ¿Estamos claros con ello? Por eso ahí dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es tu cabeza también. Y recuerden, como cabeza está esperando un señorío voluntario. No es un señorío forzado. Este no es un reino terrenal donde los hombres son forzados a obedecer. ¿Sí? Donde los hombres son entrenados a obedecer, disciplinados, instruidos, indoctrinados. Este es un reino voluntario donde por amor te sujetas al Padre. Recuerda, ¿cuál es tu doctrina? ¿Cuál era la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El amor. No hay más doctrinas diferentes. El hombre no puede forzar a otro hombre a seguir a Cristo de ninguna manera. Tú voluntariamente te entregas a Dios para obedecerlo. Y punto. Y tiene que ser así. ¿Estamos? Versículo 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Lo ven? ¿Cómo fuiste circuncidado? ¿Te cortaron a mano como en los días antiguos? No. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Qué tipo de circuncisión te hizo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjate, los cristianos todo el tiempo están diciendo que son cristianos, que van camino al cielo y que tienen que vivir en pecado. ¿Qué dice ese versículo? Fíjate, en Él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En otras palabras, Cristo circuncidó a los hombres, agarró el cuerpo mortal como si les hubiera metido navaja, como en los días antiguos la circuncisión, por todos lados, corta el cuerpo carnal y lo avienta de ti.
Más claro no puede estar, ¿verdad? Es lo que hizo. Ahí está bien escrito. Un hijo de Dios, cuando un hijo de Dios vino a Dios y fue circuncidado, Dios creó separación entre él y el cuerpo carnal. Creó una separación, lo circuncidó, quitó toda la inmundicia y la arrojó de él. Esto fue hecho por Cristo. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede más habitar en el cuerpo de pecado porque hazte cuenta cómo se puede pegar otra vez de regreso. Esa circuncisión es bien importante y dice, la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esa circuncisión del viejo hombre, rica. En el bautismo, cuando realmente el hombre se entregó a Dios y vino a Cristo y se entregó a él, entonces ahí es donde viene la circuncisión. Y esta circuncisión no la hacen los hombres. Esta circuncisión no la hace un predicador, ¿sí? No un apóstol, no un profeta. Esta circuncisión la hace Cristo, ¿sí? Porque está no hecha a mano. Porque los hombres, yo no puedo arrojar el cuerpo carnal tuyo o circuncidar, separar la carne del espíritu en ti. Pero Cristo sí. Por eso habéis muerto. ¿Sí? Sepultados con él en el bautismo, así se hizo la circuncisión. Entonces tú tienes que creer, esto es para fe, para desarrollo de tu propia vida. Cuando el pecado te quiera agarrar, vete de mí, Satanás. Yo he sido circuncidado, el cuerpo del pecado ha sido quitado de mí. ¿Se podrá pegar el pecado en el espíritu? Por supuesto que no, porque el pecado se pega en la carne, no en el espíritu. Entonces Dios, buscando que nosotros viviéramos una vida santa y agradable a sus ojos, nos circuncidó por medio de su espíritu y quitó el cuerpo de pecado de nosotros para que pudiésemos vivir una vida pura y santa y agradable a los ojos de Él. Circuncidados de corazón. En otras palabras, arrancó la inmundicia de tu corazón y la aventó lejos de ti. Todo aquel que tenga inmundicia en su corazón no es porque así tiene que ser. Eso es contra naturaleza. En cualquier momento puede vomitarla. Porque no es parte de tu vida. Y esto es para que todo aquel que esté luchando con la iniquidad y que sienta que no pueda dejarla, crea que Cristo lo ha circuncidado y que la iniquidad no tiene nada en ti. Así como las tinieblas no tienen ningún tipo de poder en Cristo, así la iniquidad no tiene ningún tipo de poder en nosotros. Pero eso viene por medio de la fe. Por eso los hombres hoy en día batallan mucho para dejar el pecado, porque no creen. Pero si creen eso, libertad absoluta de la iniquidad. Libertad. Y te voy a enseñar. El otro día estaba meditando un asunto y el Señor me enseñó otro todavía más mejor. Estaba meditando en que ya le voy a pegar a los 40. Curioso, no me siento de 40. ¿Va? ¿Usted cómo siente? ¿Como de 15? Curioso. Sí, entonces estaba meditando así. En mi corazón, por dentro, me siento como siempre me he sentido, desde que yo tengo memoria de cómo me he sentido. Sí, no me siento diferente en la forma de que ya cansado del camino o cosas así. Sí, entonces seguí pensando, le digo, entonces cuando me vaya haciendo más viejo, mi corazón, mi espíritu va a seguir estando joven. La carne me va a estorbar para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces cuando estaba pensando eso, el Señor me enseñó que la carne es, como hemos hablado antes, un instrumento. Este soy yo, el alma, y esta es la carne. El yo, el alma, utiliza la carne simplemente como un instrumento. El yo, te sirve, el alma, es donde habita la justicia de Dios. Entonces, el alma no es terrenal, el alma viene de arriba y fue hecha con un propósito, para glorificar al Padre.
esa alma fue la que fue limpiada. Esta circuncisión, el alma y la carne estaban pegados. Sí, estaban pegados por la tradición, por los pensamientos, por las costumbres. Estaban pegados. Cuando vienes a Cristo, esta es la circuncisión que Él hace. Él despega el alma de la carne. No, la carne, tú no eres la carne. La carne es un instrumento que tú utilizas. Los hombres hoy en día creen que son lo que los demás ven. Pero lo que ven es el instrumento, el templo, la morada. El yo está dentro. Ese yo es el que Jesús viene a separar de la carne. ¿Cómo lo separa? Bueno, nace en el espíritu de arriba y viene a posar en él. Entonces, adentro del alma, el espíritu de Dios. Y la circuncisión ocasiona que haya separación entre la carne y el alma. La carne ya no se convierte en yo, sino es un instrumento. Y ustedes lo pueden mirar, por ejemplo, a medida que van pasando los años ya no se pueden mover de la misma forma que se movían antes. Sí, pero en el corazón se siguen moviendo igual, pero por fuera ya no. Entonces la carne se convierte como algo que estorba en realidad. Y a veces ya mejor quisiera salir de la misma por ese propósito, porque te estorba. En Cristo es lo mismo. La carne, tienes que entender que hay una separación entre, tú no eres lo que se ve por fuera, tú eres lo que está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti es lo real y lo verdadero. Y no puedes usar el alma de Dios para deleitar la carne. La carne tiene sus propios deleites. Gálatas 5 en adelante, de 22 para adelante. ¿Qué dice? Estos son los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, mentira, codicia, envidia. Esas son las cosas de la carne y no puedes usar tú el alma tuya para proveer esos deleites a la carne. Sino tienes que usar el alma y usar la carne, el cuerpo que Dios te dio para hacer la obra de Dios, para por medio de esta carne amar, por medio de este cuerpo vivir en paz, por medio de este cuerpo, o sea, mostrar la paz a los demás, el amor a los demás. Pero no usar el alma para satisfacer los deseos de la carne. Esa es la circuncisión de la cual estamos hablando, la separación que existe entre el alma y la carne cuando siempre se ha considerado como una sola cosa. Y no lo son. La carne es terrenal, el alma viene de arriba. El alma, una vez cuando es resucitada por el Espíritu, por así decirlo, busca las cosas de arriba. Y la carne quiere seguir buscando las cosas de abajo. Y ahí es donde el pleito aparece. ¿Sí? ¿Sí lo están entendiendo? Sí. Y acordémonos también una cosa, que el alma es eterna y la carne es pasajera. Entonces, precisamente cuando Jesús hizo esa separación, fue de antemano, era un algo lógico, porque inclusive al hombre, él en la palabra nos tiene como la niebla, comparado como la neblina. Que somos pasajeros y que en un rato se desaparece, y el alma esa permanece para siempre. Por eso nos dice él que cuidemos nuestra alma de no ir al infierno a pasarla ahí toda la eternidad, porque el alma nunca muere. Sí, por eso está escrito que su alma aborrece el que peca. Ajá. Entonces es bien importante que miren esa separación. Tú no eres la carne, tú eres el alma. La carne tiene deseos pecaminosos y por lo tanto está buscando los deseos pecaminosos. Ahora esa carne es manejable. ¿Sí? Es mi deber como hijo de Dios, como sacerdote, usar el instrumento como un instrumento de justicia. ¿No está escrito así? ¿Sí? Usad vuestros cuerpos mortales como instrumentos de justicia y presentarlos a Dios como santos, puros y sin mancha, agradables a Dios. Entonces, por lo tanto, esa separación es bien importante de entender, porque ya no estás bajo la esclavitud de la misma. La carne no te gobierna, tú eres el motor, la fuerza, el poder de la carne. Si sacan de ti el alma ahorita, tu carne ya no se mueve más. Entonces, ¿ven quién es el responsable? No la carne,
Porque la masa corporal, eso se queda ahí, tú sales. Entonces hay que, el entenebrecimiento, la mentira, el engaño está en que el hombre cree que es carnal. Cuando la Biblia claramente enseña que nosotros, los que nacimos del Espíritu, somos de arriba. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Todavía sigue? Sí. No, Okay. Y hay una cosa también, por ejemplo, sobre eso mismo, ¿verdad? Dios, no sé, al menos a mí me ha dado la facilidad de ver mi cuerpo acostado y estar platicando yo y me dice, mira, ¿quién es ese que está ahí? Le digo, pues soy yo, pero curiosamente, y también me ha dado la oportunidad de decir, ve y pósate encima de él. Y voy y me acuesto encima del cuerpo. No a todos le has concedido eso y yo lo he pasado, ¿me entiendes? Bueno, pues esa separación es la que estamos hablando. Esa separación estamos hablando. Tú no eres la carne, el de adentro de ti, tu alma, tú eres el alma. ¿Sí? Y tienes que entender que tú no eres esclavo de ese cuerpo carnal. Ese cuerpo carnal te fue dado como instrumento, como una herramienta para que tú lo utilices para hacer justicia en la tierra, no para que ese instrumento te utilice a ti para hacer iniquidad. Porque es lo que está pasando. Si tú le cumples los deseos a la carne te está utilizando a ti para que tú hagas pecado, en lugar de que tú utilices a la carne para hacer justicia. Ahorita que estás hablando de eso, recordé lo que el Señor días atrás me había enseñado. Por ejemplo, la cabeza humana, el cerebro, es el que coordina todos los movimientos del hombre. Entonces, cuando el cerebro no está trabajando a la perfección, no puede mandar la señal a los ojos, a la boca, a las manos, a los pies, al sistema digestivo. O sea, la cabeza juega un papel muy importante en el cuerpo humano. Y me dijo él así, por esa razón yo dije que me pusieran a mí como su cabeza, pero es voluntariamente. Porque la cabeza, cuando está establecida en el hombre, ya la carne desaparece. Entonces, lo que la cabeza, que es Cristo, te manda a hacer, el cuerpo automático lo va a reaccionar y lo va a ir a hacer sin quejarse. Porque ya se está entregando a Dios. Por eso Dios es espíritu y nosotros, el alma también es espíritu. Por eso Dios se le llama Dios de los espíritus o el Señor de los espíritus vivientes. Por lo tanto, es bien importante este asunto que estamos hablando de la separación que existe. Esa es la circuncisión no hecha de manos. El hombre, con sus religiones, no puede separar el alma de la carne. ¿Sí? No la puede separar porque siempre el hombre está pensando que él es carne. O sea, ¿qué es lo que es? ¿Nos entendemos? Pero entiende la separación que existe, porque Dios no va a juzgar esta carne. Dios va a juzgar el alma. Es la que va a juzgar, porque la carne va a regresar al polvo, se la van a comer los gusanos. ¿Sí? Entonces tú como alma entiende que tú no eres esclavo en ninguna manera de esta carne, porque sí tiene deleites la misma carne, pero no significa que tú le vas a satisfacer los deleites. Por eso Dios te hizo Señor y te dio el espíritu de dominio propio para que por medio de él gobernaras los deseos de la carne. Tú no vas a hacer lo que tú quieres. Vas a hacer lo que yo quiero y vas a ser utilizada para hacer justicia. Vas a ser utilizada para hablar la verdad. Vas a ser utilizada para pensar lo santo y lo recto. Vas a ser utilizada para vivir en santidad en frente de Dios. O sea, para hacer obras de justicia en la tierra, para que los demás miren la luz de Dios. Si fuéramos todos almas, nadie miraría nuestra justicia. Entonces necesitamos el cuerpo terrenal, pero no para que nos gobierne, sino para gobernarlo nosotros a él. ¿Sí no entendemos? ¿Nos estamos viendo? Cuando tú entiendes esa separación y tú crees que tú, el que vive adentro de ti, tu verdadera alma, tú tienes todo ese poder y crees que tú ya no tienes que, la carne no tiene que gobernarte a ti, es una grande separación y puedes vivir una vida diferente. Pero mientras tú crees que el alma y tú es la misma cosa, el alma y tu cuerpo carnal es la misma cosa y que estás ligado a los deseos carnales, no vas a poder porque tu mentalidad está entenebrecida a que, como los cristianos dicen, por ejemplo, mientras estemos en la carne vamos a pecar. Y por esta razón Jesucristo vino a circuncidar a los hombres para que estén en la carne, pero no apegados a la carne. ¿Sí lo entendemos?
Entonces estamos en la carne, pero no es mi señora. Yo soy Señor sobre la misma. ¿La están viendo? Es bien importante eso. Entiéndanlo bien, mírenlo bien. Otra tarea más, aparte de estar completos en Él, vayan y entiendan que ustedes gobiernan a la carne y que la carne no tiene vida en sí misma. Vive porque tú estás allí. No vive porque vive. Si tú te sales de ella, tu carne ya no vive. Entonces eres tú por la razón por la cual tu carne vive y eres tú quien gobierna a tu carne como cualquier otro instrumento en la tierra. Aunque acordémonos una cosa también, que nosotros mismos tenemos que plantearnos y creer en la palabra de que no tenemos que hacer una confesión, de que mucho menos nosotros, si realmente estamos alimentando la palabra de Dios, nosotros no tenemos que hacer la confesión de que como ser humano tengo que pecar, ¿no? Porque yo mismo lo estoy aceptando. Entonces nosotros tenemos que retirar todo eso, desechar eso. Yo tengo que ser un alma santa para Dios. Yo tengo que ser una persona justa. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Yo tengo que alimentarme de esa palabra, pero sobre el alimento viene la acción. ¿Me entiendes? Eso es. Es que el que peca obedece a la carne. Exacto. Y se está haciendo esclavo de ella. Por lo tanto, la libertad que Cristo nos dio, la separación que existe, nos fue dada para gobernar la carne. Entonces, es bien importante la renovación en el espíritu de vuestra mente. Por eso les había dicho antes, ¿qué crees y por qué lo estás creyendo? Hay mucho entenebrecimiento en el mundo cristiano, en los ojos del entendimiento están entenebrecidos porque no se han dado a la tarea de buscar a Dios, porque es más fácil creer las mentiras del diablo que ir en contra de la corriente y buscar la verdad. Es más fácil doblar las manos y hacer lo que todo el mundo hace y seguir lo que todo el mundo sigue. ¿Sí? Así lo miran. Entonces, con estas cosas que el Señor está enseñando ahora, la vida nueva que Dios te dio, la circuncisión que hizo en ti, no por manos de hombre, de esta manera la vida puedes vivirla diferente en el Señor. ¿Sí? ¿Quieres algo más? Sí. Digo también, es que también hay una cosa, por ejemplo, que muchas veces nosotros en lugar de agarrarnos en la palabra, creemos lo que escuchamos. Y muchas veces, desgraciadamente, se ha escuchado aún a los propios pastores que están predicando y dicen, entendemos, hermanos, que somos humanos y tenemos que pecar. No es cierto. Eso no, nada que tenemos que pecar. Y muchas veces nosotros, por no agarrarnos de la palabra firmes, le creemos aún al predicador que lo está pronunciando. Y no es eso. Por eso precisamente muchas veces nosotros estamos haciendo lo que el mismo que está mal nos está enseñando. Mejor vamos a dejar de escuchar lo que están diciendo y vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Es bien fácil porque el mismo Espíritu nos revela cuando se está hablando palabra de verdad, palabra de vida o palabra de mentira. Es bien fácil y bien clara. Que no la quieras obedecer, ya ese es problema tuyo o problema mío. Dice, en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Necesita interpretación? No, para nada. Al echar de vosotros vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? ¿Obedeció el Señor a los deseos de la carne? ¿Se entregó a los mismos? No, él vivió una vida diferente a la que en su época, en los días cuando él caminó en la tierra, la forma de vida religiosa que vivían y la forma que él caminó fue muy diferente. ¿Sí? Porque él no se entregó a las doctrinas, a los rudimentos del mundo, a los credos. Él vino a vivir una vida libre, ¿sí? Y aún de la misma carne. En ninguna manera esclavo de la misma. Él, lógico, él siempre la utilizó como un instrumento. La llevó a la cruz. Era un instrumento. Nos entendemos, es un instrumento para todos ahora. Es importante mirarla de esa manera porque hay una grande libertad ahí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gócense.
Porque no son más esclavos del pecado, ni tampoco están ligados a los rudimentos de la carne. No más. En otro tiempo tal vez creían que tú eres la carne y que no puedes separarte de esos deseos. Sí, pero Jesús vino para circuncidarte con la misma circuncisión de Él. De esa manera nosotros podemos vivir como Él vivió, porque nos dio su mismo espíritu, nos circuncidó de la misma manera que Él fue circuncidado, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Anulando el acta de los decretos. ¿Cuál era esa? Que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Ahora sí que el que no viva esta forma de vida es porque no quiere. Porque con este tipo de enseñanzas que el Señor nos da, la neta queda bien expuesto todo y cada día se va haciendo mucho más fácil para vivirla enfrente de Dios. Porque ahora ya no puedes decir la carne. ¿Cuál? Si te la circuncidaron, te la quitaron. ¿Sí? Te fue quitada, la arrojaron de ti, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿A poco no fue bueno? Él no se anda con rodeos. Al quitar el cuerpo pecaminoso carnal de ti, te está dejando la oportunidad de que nunca más peques. ¿Qué es lo que te hace pecar sino el cuerpo carnal? Porque los deseos carnales se buscan. Si el cuerpo carnal es quitado de ti, ¿cómo vas a pecar? El que peca es que no cree que ha sido circuncidado con Cristo. Fe. ¿Nos entendemos? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, fíjense, nadie os juzgue o en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué nadie nos va a juzgar así? Nadie debe juzgar. Yo sé que ahorita se están regresando muchos cristianos a ser mesiánicos, a los días antiguos, a celebrar las fiestas, el día de reposo, a las lunas nuevas. Todo eso se están regresando porque supuestamente tienen hambre de la verdad. Si tuvieran hambre de la verdad, renunciarían a su cuerpo mortal. Renunciarían a sí mismos para poder realmente vivir. Pero están buscando la verdad en la carne. Entonces por eso se están regresando a las antiguas prácticas. Porque la forma de vida que Cristo nos dio al libertarnos del acta de los decretos y todo eso, por lo tanto, la vida que nos ha dado es libre. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo miras. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ¿ven la victoria? Principados y potestades los despojó. ¿Sí? En otras palabras, tú no tienes nadie que gobierne sobre ti, excepto a quien tú te entregues por voluntad propia. Eso no es porque sea Señor tuyo. Es diferente que tú te sujetes a uno por Señor a que sea tu Señor por decreto. ¿Nos entendemos? Por tanto, nadie os juzgue en comidas o bebidas. Eres libre. ¿Nos entendemos? ¿Oramos? Padre eterno, muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra que este día nos has dado, por tu amor y tu misericordia con nosotros y por tu gracia que has derramado sobre nosotros para vivir conforme a tu voluntad en esta tierra, muertos al mundo, circuncidados en nuestro corazón y despojados del viejo hombre para vivir una vida nueva, pura, santa y agradable.
y agradable a ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Te encomiendo a estos pequeños. Guárdalos, bendícelos como la niña de tus ojos. Protégelos de todo en el nombre de Jesús. Pase la gracia, Señor Jesús, con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.